Ok, familia, voy a estar compartiendo un tema que he titulado ¿Cuál es tu brecha? Y aunque voy a estar desarrollándolo en el transcurso de este tiempo, me gustaría que nos escribieras ahí en el chat qué piensas. ¿Cuál es tu brecha? Pregúntale a uno a la persona que tienes ahí al lado y anímala a escribir en nuestro chat, ahí en nuestro campus online, ¿cuál es tu brecha? Recuerdo que tuve un sueño hace unas semanas atrás. Y en el sueño Dios me preguntó 3 veces, no me preguntó, me dijo 3 veces, estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha. Nuevamente, estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha. Estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha. Cuando desperté, entendí que Dios me estaba hablando del pasaje de Ezequiel 22:30. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Y nuevamente, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Ahora, en el sueño Dios no me dijo para que no tuviera que destruirlo, solo me dijo, estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha. ¿Pero qué es ponerse en la brecha? O no, mejor, empecemos por qué es una brecha. Y la brecha es una ruptura, una división, pero también esa palabra hebrea tiene la raíz de importunar, insistir o ser impetuoso. Entonces podríamos decir que pararse en la brecha es pararse en la ruptura, es pararte en esa parte que está quebrada y pararte con ímpetu, es decir, con fuerza, con energía, para insistir, importunar e interceder, y esto es clave, delante de Dios a favor de. Dilo conmigo, delante de Dios a favor de una persona, a favor de una comunidad, a favor de una iglesia, a favor de un pueblo, a favor de un ministerio, a favor de una ciudad, a favor de una nación, delante de Dios a favor de. Cuando hay una brecha, es decir, cuando hay una ruptura, muchas cosas buenas salen y muchas cosas entran, malas. Y por eso Dios quiere que estemos ahí, para detener el avance de lo que está mal y construir, reconstruir o reparar lo que está bien, trayendo los diseños del cielo a la tierra. ¿Siempre lo vamos a lograr, pastor? No lo sé. Pero lo más importante es que no dejemos de hacer lo que Dios nos ha dado a hacer. No podemos simplemente cruzarnos de brazos. Mira, Dios no nos salvó para que seamos espectadores. Dios no nos salvó para que nos sentemos en una tribuna. Él quiere que entremos a la cancha y juguemos. Él quiere que nos paremos en la brecha. Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Dios te está buscando a ti y a mí para que nos pongamos en la brecha. ¿Cuál es tu brecha? ¿Dónde es que Dios quiere que te pares? Delante de Él, a favor de. Entonces yo creo que ahora sí vas entendiéndome. Y hay 4 formas en que nos podemos parar en la brecha. Número 1, en oración. Y yo creo que la mejor definición de oración, de oración y de intercesión es esta que estoy diciendo. Estar delante de Dios a favor de. De hecho, cuando leemos el versículo de Ezequiel 22:30 en la Reina Valera, dice así. Estar en la brecha delante de Dios a favor de. Y para interceder. ¿Sabes? Como algo que he descubierto en este tiempo, orar o interceder, o las dos, apelando al nombre del Señor. Y es como, Señor, tú eres lento para la ira y rico en misericordia. Señor, tu amor es inagotable, Dios. Y he estado intercediendo por personas de esa manera, diciéndole, Señor, tú eres lento para la ira, perdona sus pecados, tú eres grande en misericordia, ten misericordia, vístelo de esa misericordia tuya que es nueva cada mañana y derrama tu amor inagotable. Y siento que hay una fuerza en la oración haciéndolo de esa manera. De hecho, yo creo que el mejor lugar para estar cuando el Señor regrese, y creo que hay muchas cosas que nos están hablando de la venida del Señor cerca, es que nos encuentre parados en la brecha, haciendo lo que Él nos dio a hacer, delante de Él, a favor de. La otra forma de estar parado en la brecha es financieramente, es decir, apoyando con los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Hay una frase del misionero Guillermo Carey, que fue misionero a la India, y le dijo una vez a un grupo de personas, yo bajo si ustedes sostienen las sogas. ¿Qué estaba diciendo él? Yo voy a los lugares donde ustedes nunca irán o donde no tienen un llamado, pero si ustedes sostienen las cuerdas.
Quizás no tengas un llamado a la política, al área del deporte o al ministerio, qué sé yo, a las comunicaciones o a ser misionero, pero puedes tener recursos para apoyar a esas personas que tienen ese llamado. La otra forma de estar es como asesor, líder o mentor. Es decir, no es ser la persona que está directamente en ese lugar o visiblemente en esa brecha, pero que estás al lado o abajo para hacer esos hombros que sostienen a esas personas, pero con el mismo compromiso. Daniel era un asesor de gobierno. José también lo era, de Faraón, y siendo un hebreo, un israelita, asesor al pueblo egipcio. O también la otra forma es ser un protagonista y es la persona que está en ese lugar de influencia, la persona que es visible. Los cuatro son muy importantes y ninguno es de menos valor que el otro. De hecho, una de las cosas que personalmente más me agrada es cuando alguien me dice, hey, estoy orando por ti. Es algo que agradezco tanto, porque realmente uno necesita las oraciones de sus hermanos, de su familia en la fe. Dios nos ha puesto a mi esposa y a mí como protagonistas en la iglesia. Nos nombró pastores principales, algo que vino de él, y los pastores Andrés y Katy y toda la familia, Pastor Cristian, recibieron. Y bueno, ahí estamos como protagonistas en la brecha. Pero también Dios nos puso a mi esposa y a mí como mentores o padres espirituales también de personas de influencia, especialmente deportistas de alto rendimiento. Y también amamos nuestra ciudad y amamos nuestra nación. Entonces estamos parados en la brecha en oración y en intercesión por nuestra ciudad y por nuestra nación. Y también somos personas que lo que Dios nos ha dado, diezmamos y ofrendamos a la obra del Señor. Entonces también financieramente estamos parados en la brecha. Y ahí tú puedes ver cómo de las cuatro maneras uno puede estar parado en la brecha. Ahora, esto es lo que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí hacer, y lo hacemos porque lo hemos recibido de Dios, lo hacemos con Dios y lo hacemos para Dios, pero tú tienes que encontrar, tienes que recibirlo de Dios. Y cuando lo recibes, entonces lo haces con Dios, porque Él está comprometido contigo, ahí a tu lado, te ha dado el Espíritu Santo, y lo hacemos para la gloria de Dios. Y ese plan nunca falla. Y creo que esta es la forma de ir arriba arriba, de escalar a esas áreas de la sociedad, a esas áreas de influencia que necesitan con urgencia que les llevemos la vida de Dios, la presencia del Señor, la cultura del reino y una cosmovisión cristiana que estamos seguros que hace la diferencia. Pero esto es imposible hacerlo sin el Señor. Por eso vamos a estudiar el Salmo 127 y vamos a ir al versículo 1 y dice, si el Señor no construye, es decir, edifica, fortifica, reedifica, restaura o repara la casa, y la casa tiene varias aplicaciones, linaje, morada, el palacio, el templo, la ciudad, pero especialmente el significado de esa palabra ahí es familia. Si el Señor no construye, edifica la casa, dice, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y luego dice, si el Señor no protege la ciudad, que es un lugar, una población, protegerla con guardias no sirve para nada. Este salmo indica que fue escrito por Salomón, y Salomón fue escogido por Dios, para ser rey después de su padre David, y también para ser el constructor del templo, de la casa del Señor. Y estoy seguro que de la misma manera que el Señor escogió a Salomón, te escogió a ti. De la misma manera que escogió a Nehemías para reconstruir las murallas, de la misma manera que escogió a José para estar en esos puestos de gobierno, y a Daniel, también te escogió a ti y a mí. Todos somos llamados del Señor. En los negocios, todos somos llamados por el Señor para construir, perdón. Y Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Salomón le pidió sabiduría a Dios para hacer la obra que le había encomendado, y Dios no solo le dio sabiduría, le añadió riquezas y fama durante toda la vida. Y sabes una cosa más, a Dios le agradó tanto esto que le dijo, y si me obedeces como lo hizo tu padre David, te daré una vida larga. Nosotros también tenemos que pedirle a Dios sabiduría para lo que nos ha dado a hacer en esta vida. Y especialmente en este tiempo, porque para un tiempo como este fuimos puestos. Mira, cuando Dios es el que pone, Él mismo sostiene. Cuando Dios da la visión, Él mismo trae la provisión. Y cuando Dios es el que te elige, Él mismo es el que te respalda. Entonces,
No tengas temor de hacer lo que Dios te ha dado a hacer. Algo muy especial es que no solamente Dios respaldó a Salomón en la construcción del templo, sino que Dios también lo respaldó en la construcción de su propio palacio. Porque cuando tú y yo estamos ocupados de los asuntos del Señor, Él se ocupa de los nuestros. Mira que Salomón también dice en este salmo, y si el Señor no protege la ciudad, ¿cuántos se sienten seguros cuando tienen la fuerza pública rodeándolos? Si nos sentimos seguros, si un mortal se siente seguro protegido por otro mortal, imagínate un mortal protegido por el inmortal. La protección del Señor sobre nuestra vida, pero protección divina no significa imprudencia genuina. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes, mucho más en este tiempo. A mi esposa y a mi hija en diciembre les dio COVID. Y nosotros somos de los que nos cuidamos bastante y tenemos que seguir teniendo todos los protocolos de bioseguridad. Por eso en la iglesia es un lugar seguro. Extrañamos ir a la iglesia y tenemos todos los protocolos y seguimos contando con tu ayuda en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Pero también hazlo en tu casa, porque todos tenemos que ser prudentes en esto. Confiamos en la protección del Señor, por supuesto, pero también actuamos con sabiduría y actuamos con prudencia. Versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Mira, el salmista Salomón no está dejando de valorar el esfuerzo humano, no. Pues para edificarse necesita esfuerzo, trabajo duro y también la capacidad que viene del Señor para hacerlo. Lo que él está diciendo es que cualquier esfuerzo sin el Señor es vano, es inútil. Dicen que algunas casas viejas en Inglaterra, aún en el dintel de ellas, tienen la frase, sin el Señor se fracasa. Pero esa frase no solo debe estar en un dintel, sino que esa frase debe estar tallada aquí en mi corazón. Yo creo que el Señor aprecia y bendice la diligencia. Pero lo que el Señor no quiere es que en medio de esa diligencia haya afán y haya ansiedad. Porque el afán y la ansiedad, la preocupación, roban la paz, roban el descanso y roban hasta el sueño. Uno puede pensar que si se levanta más temprano y se va a dormir muy tarde, puede ser más productivo y el día va a rendirle más. Y puede que sí, pero también vas a cortar la vida más. Porque el descanso es necesario y por eso necesitamos vivir una vida balanceada entre la diligencia y el descanso, entre el esfuerzo y la confianza en Dios. ¿Sabes una cosa? Si verdaderamente confiamos en Dios, descansamos. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Pongan todo lo que los preocupa, lo que los llena de temor, lo que los llena de afán, de ansiedad. Esa palabra ansiedad es una palabra interesante porque también traduce o tiene una aplicación que dice destrucción o división. La ansiedad nos lleva a tener una mente dividida entre fe y duda y nos destruye. Produce un estrés que es tóxico, no saludable. Y Él está diciendo, pongan toda esa ansiedad, esa preocupación, ese temor a los pies de Jesús, en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Y la palabra cuida se interesa, le importa. Dios nos cuida porque se interesa por nosotros, porque somos de suma importancia para Él. Entonces grábate esta clave sencillamente en las 2D, diligencia y descanso. Hago lo que me corresponde y confío en el Señor. Porque podría ser una contradicción decir que confío en el Señor y no hago lo que me corresponde. ¿Cómo así, pastor? Bueno, voy a ponerte un ejemplo para que me lo puedas entender. Yo confío en que el Señor va a sanar esta herida, este rencor, este resentimiento, esta amargura que tengo, pero por ningún motivo estoy dispuesto a perdonar. Es una incoherencia. Si no estás dispuesto a hacer tu parte, que es perdonar, ¿cómo Dios va a sanar la herida y limpiarte de la amargura? No podemos dejar de hacer nuestra parte.
sino hacer lo que nos corresponde y confiar en que Dios va a hacer el resto. Dice entonces Salomón que Dios es el que da descanso a sus amados. Y esto es importante porque también puede significar que Dios da mientras descansamos. Es decir, no solamente que Dios da el sueño y el descanso, sino que Dios da en medio del sueño y el descanso. ¿Dónde recibió Salomón toda la visión? Y lo que Dios le habló acerca de construir el templo y lo que Dios le iba a dar en un sueño. ¿Ves? Cuando descansamos, Dios en el sueño nos da creatividad, nos da dirección, nos recupera, nos da fuerza, nos da fortaleza. Vienen aún los diseños del cielo mientras descansamos. De hecho, muchas veces todo por lo que la gente se afana, Dios lo concede a sus amados en el descanso, en el sueño. ¿Sabes que las mismas olas que preocupaban a los discípulos en medio de la tormenta eran las mismas olas que arrullaban a su maestro? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que estaba en las manos de su papá, que su papá cuidaba de él. Es un regalo que podamos echar todas nuestras cargas al Señor, seguros de que Él cuida de sus amados. Y que no solamente cuida a sus amados, sino que mientras cuida y ellos descansan, Él les provee con mayor generosidad. ¿Recuerdas Pedro en la cárcel? En una situación tan precaria y estaba dormido, descansando, y un ángel tuvo que despertarlo. Y Daniel, durmiendo en el foso de los leones. Dios mío. Ahora, ¿estamos seguros de que Él nos ama? ¿Creemos verdaderamente que Él nos ama? ¿Recuerdas que una vez enseñé que Dios nos ama tanto como ama a Jesús? Tenemos que estar seguros y confiados en esto. Mientras estaba estudiando este salmo, porque lo estudié en diciembre 23, lo escribí todo. Y le dije, Señor, si yo soy tu amado, ¿por qué entonces tengo problemas con el sueño? Daniel duerme con leones y Pedro duerme en una prisión, en una situación precaria. Señor, y yo no puedo dormir. Señor, ¿por qué? Y de una recibí la respuesta del Señor y me dijo, porque el justo por fe vivirá. ¡Oh! O sea que es un asunto de fe, pero estoy durmiendo mucho mejor. O sea que estoy creciendo en la fe. Mira, ninguno de nuestros mayores esfuerzos podría lograr lo que la bendición de Dios da. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando es la bendición de Dios, Dios te lleva a disfrutar del trabajo y Dios te lleva a disfrutar del descanso. Dice, Dios da descanso a sus amados. Esto es especial porque es un motivo de seguridad y de cercanía. No dice Dios envía. Una cosa es enviar un regalo a alguien por servientega o con otra persona, pero otra cosa es que tú lo lleves personalmente. Y está diciendo, Dios da, o sea, es decir, Él está ahí cercano, cuidando tu sueño, cuidando tu descanso. ¿Recuerdas que Dios puso a Adán a dormir y qué le dio? A Eva. Es poderoso ese equilibrio entre diligencia y descanso. El sueño también habla en algunos pasajes de la Biblia acerca de la muerte. Pero también significa que Dios está ahí aún en medio de ese momento tan difícil. Y dice muchas veces, traduciendo muerte, que durmió. ¿Por qué? Porque la muerte del cristiano simplemente es dormir. Y donde aquí nos están diciendo buenas noches, en ese mismo momento en el cielo nos están diciendo buenos días. Versículo 3, y voy terminando. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Versículo 4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿Te has puesto a pensar cuánta confianza Dios tiene en nosotros, que nos confía su herencia? Que nos confía sus hijos, que nos confía personas. Y como los hijos son herencia del Señor, tenemos que estar seguros que Él cuida de su herencia. Y sentí esta palabra para todas las personas que quizás están viendo una situación difícil con un hijo porque está descarriado. Aún siguen siendo la herencia del Señor. Y creo que en este año muchos de esos hijos van a volver a los brazos de papá y a tus brazos también. Los hijos en el hebreo bíblico también se les identifica como constructores o edificadores, porque son los que nos ayudan también a construir o los que continúan la obra, porque hay obras que son tan grandes que se requieren generaciones para que se puedan continuar.
Y creo que este pasaje no es solamente aplicable a los hijos naturales, sino también a los hijos espirituales. Y esa es la importancia del discipulado. Tenemos que ayudarle a la gente a encontrar su llamado, la brecha donde Dios lo quiere poner y ayudarle a cómo es que el Señor los quiere usar en esa brecha, delante de Él y a favor de Él. Creo que el discipulado es la estrategia del Señor para llevar su mensaje al mundo entero. Y recuerda que el mensaje del Señor es poder para salvación de todo aquel que cree. Entonces necesitamos preparar nuestros hijos naturales y espirituales para lanzarlos. Y mientras más fuerza tenga el arquero, más lejos llegará la flecha. Y mientras más precisión tenga el arquero, más dirección, más certeza tendrá la flecha. Las flechas no vuelan por sí solas. Vuelan donde el guerrero las dirige. Mire, sentía esta palabra también. Hay personas, hablo de las personas mayores, que se han desanimado en este tiempo y como no, yo creo que yo ya estoy entrando como en una vida o en un llamado que ya va así. Y yo hoy les animo a tirar la vida hacia arriba. Porque necesitamos que ustedes lancen la generación que viene atrás. Hay mucho aún por hacer y Dios quiere usarlos con poder. Entonces los animo a tirar la vida hacia arriba. Y a las generaciones jóvenes les animo. Yo sé que tienen fuerza, que tienen vigor, ímpetu, pero les animo a honrar y a respetar a los mayores. Porque escúchenme bien esto. Nunca van a llegar tan lejos como quieren y pueden llegar a menos que alguien los lance. Les animo a no ser irreverentes con los veteranos, que podemos enredarnos con la tecnología, pero no con la sabiduría. Hay tanto conocimiento en Google, pero la sabiduría viene de la experiencia y viene del cielo. ¿Cuál es el hombre más rápido del planeta? Aún de toda la historia, se llama Usain Bolt, el jamaiquino, y le dicen el hijo del viento. Y en Berlín 2009, campeonato mundial, estableció un récord que ha sido el mayor de toda la historia y corrió los 100 metros en 9.58 segundos. Para hacer eso debió correr a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Literalmente voló. Pero aquí está lo interesante. La velocidad real media de una flecha es de 59 metros por segundo. Es decir que la flecha recorre los 100 metros en 1.69 segundos. Por fuerte, rápido, inteligente y valioso que seas, nunca llegarás tan lejos como si alguien te lanza. Ser lanzado y lanzar a otros no es importante, es vital para poder ir río arriba y dar vida. El salmón va río arriba con un único propósito, con una única misión, con un único deseo, un anhelo, y es dar vida. Y en dar vida le cuesta la vida, porque la mayoría de salmones mueren en esa travesía. Y yo creo que eso es simbólico de la vida cristiana, porque estamos puestos aquí es para dar vida, para llevar la vida de Jesús. Mira, 100% seguro que no vamos a salir vivos de esta vida. Por eso tenemos que invertirla bien. Y creo que la mejor manera es invertirla en el reino de Dios. Y Él nos está llamando a ir río arriba para llevar la vida de Él. Primera de Corintios 15, 18 dice, por lo tanto, mis amados y hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil o vano. Me gustaría que levantaras las manos ahí donde estás. Que cierres los ojos. Y pido que el Espíritu Santo te muestre cuál es tu brecha. Te muestre ese lugar donde Dios te ha puesto para que intercedas delante de Dios a favor de. Seguramente están viniendo personas, ministerios, lugares. Y al mismo tiempo que el Señor te está mostrando cuál es tu brecha,
Que el Señor te empodere para que puedas ir a edificar, reedificar, restaurar, según sea el caso, según sea lo que Él te muestre, trayendo los diseños del cielo. Y siento que el Espíritu Santo, ahí con las manos levantadas, está tomando tus manos, porque no vas a hacerlo solo. Porque sin el Señor es imposible, si el Señor no edifica la casa. Y el Señor va a cuidarte, va a protegerte. Ese es un momento donde suelta las ansiedades, suelta las preocupaciones, el temor, y simplemente te tomas de la mano del Espíritu y le dices, sí, Señor, ya sé cuál es mi brecha, estoy parado en ella, te digo, sí, Señor, voy de tu mano para hacer lo que me has dado a hacer. Voy de tu mano para ir río arriba, con diligencia y con descanso, confiando en ti, pero esforzándome. Y aún oro para que en medio del sueño y del descanso recibas dirección, recibas creatividad, tus fuerzas sean restauradas, renovadas, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y que el Señor avive los dones y te dé el poder que necesitas para lo que Él te ha dado a hacer. Porque recuerda que fiel es el que te llama, el que también lo hará. El que te da la visión, te da la provisión. El que te llama es el que te respalda. Gracias, Señor, por la vida tuya a través de cada uno de tus hijos en esa brecha donde tú los estás llamando, donde tú los has puesto. Señor, tú estás buscando, Señor. Y aquí están esos hijos que te dicen sí, sí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.